Bien, ahí. Bienvenidos. Estamos admitiendo a los compañeros. Aguántenme. Ya está. Bien, si viene alguno más, ya vamos cargando. Bien. Profe, gracias. Bien, ahí estamos. Bien, vamos con compartir pantalla otra vez. Habíamos quedado acá. ¿Sí? ¿Ven la imagen? Sí, profe. Buenísimo. A Facundo lo admitimos. Si viene otro más, van avisando. Bien, hasta acá llegamos. Y habíamos quedado en cuánto hay que entrar en calor. De 5 a 15 minutos. A ver, y acá no hay que confundirse. Entrar en calor puede ser muchos más minutos. Todo depende en qué ámbito me voy a desempeñar. O para quién va a ser la entrada en calor. Si estamos hablando de un alto rendimiento, 5 minutos de entrada en calor es muy poco, o 15. Necesitan mucho más tiempo de entrada en calor general y otra específica. Entonces, 5 a 15 minutos estamos hablando para la escuela o para realizar alguna pequeña actividad, pero si estamos hablando de un mayor rendimiento, necesitamos mayor cantidad de tiempo. ¿Se acuerdan? De baja intensidad. Eso es muy importante. Después vamos a aumentar la intensidad en esa entrada de calor, ¿sí? Con el elemento y predisponiendo emocionalmente para quien tenga que realizar esto, ¿sí? Bien. Vamos acá. Cambiamos. Calentamiento en educación física para niños. Esto es muy importante, chicos. Al igual que ocurre con los deportes profesionales, los calentamientos en educación física para niños es para no solamente evitar el riesgo de lesiones y preparar al cuerpo para la actividad física, sino para prepararlos emocionalmente para la clase, ¿sí? Entonces, es muy importante que el profe pueda pararse enfrente de los chicos, pueda saludar, pueda encontrar un momento distendido, sobre todo en los niños en primaria, a nivel inicial. Eso del saludar, eso de sonreír, eso es parte de la preparación emocional del niño, no es solamente lo físico, lo emocional. Los niños básicamente no necesitan mucho de entrada en calor, ¿sí? Ellos como que termorregulan también naturalmente, pero también necesitan, sí, tener esa preparación física, esa entrada en calor previa a una actividad. Pero imagínense un chico, les pongo el ejemplo, los niños cuando van con la mamá o el papá a la plaza, o con la abuela, o con algún pariente, o con los hermanitos, los más chiquitos, van a la plaza y antes de subir al sub y baja, elongan. ¿Ustedes vieron algún chico antes de subir a una hamaca, o al tobogán, o correr por la plaza? Se para las piernas y comienza a elongar. No existe un chico que elongue antes de jugar. ¿Sí? Los chicos saben qué hacen, juegan y corren. Y si juegan una mancha, al toque corren. ¿Sí? Tocadita, ya se entendía, jugamos la tocadita, último, y se tocan, y uno corre y el otro le corre. Y ya corrió y no elongó. Nos vimos que ellos antes de correr, no, para, no me corran. Voy a elongar, ¿no? Ellos no elongan antes, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con lo emocional. ¿Sí? Entonces, por ahí pasa. Fíjense, por eso es importante elongarlos emocionalmente a los chicos, prepararlos desde las emociones y después sí, una entradita de calor. ¿Cómo entran en calor? Jugando. Acostumbrarlo al chico al juego. Al entrar en calor, jugando. El chico reconoce eso instintivamente y te va a pedir siempre antes de realizar una actividad, jugar. Profe, vamos a hacer tal mancha, tal juego. Y ya te piden. Y por supuesto, grados como quinto, sexto, séptimo, sí, ya los vamos introduciendo a pequeñas entradas en calor general y después otras específicas. Los vamos preparando para una actividad física más ordenada. Los vamos preparando para la secundaria, ¿sí?
Y eso es muy importante acá en el calentamiento. Los niños comienzan su actividad física después de un periodo de inactividad cuando el organismo se encuentra relajado. Entonces hay que prepararlo. Miren estas dos imágenes acá y esta imagen acá. De eso se trata, entrar en calor jugando, con música, predisponiéndolos, ¿sí? Que es un ambiente cálido, distendido, alegre. Entonces, ahí los chicos se preparan y están listos. Y esto es muy importante, miren, de 7 a 12 minutos. Ya es suficiente, ya entraron en calor. Ahí ya viene el contenido para la clase, ¿sí? La clase de gimnasia que vamos a dar en la escuela, puede ser otros deportes, pero los voy preparando. Hablamos de gimnasia porque nuestra cátedra, nuestra unidad curricular es el deporte individual y en este caso la gimnasia. Pero puede ser cualquier otro deporte, ¿sí? Pero entender que los niños con 7, 12 minutos ya es suficiente para que entren en calor en las escuelas. Más que eso, no, porque si no, los contenidos, reitero, no lo vas a poder dar porque se te termina la hora. ¿Sí? Entonces hay que ser hábiles con eso. Siempre el reloj, chicos, utilicen el reloj. ¿Sí? Siempre el reloj. El reloj es muy importante. Y traten de no llevar tanto el celu en la hora de clase, porque a veces cruza gente y dice, mira, el profe está mirando el reloj, está mirando el celular y en realidad el profe está mirando el reloj. Entonces, el profe de educación física tiene un reloj. Interesante manejar los tiempos. Cuando estoy dando clases, nos seguían instintivamente. Miren el reloj. Che, me pasé 5 minutos. Tengo que apurar mi clase porque me queda 20 minutos. Miren, la muñeca, un ratito. Miro, ahí estoy al tanto, veo el horario. Entonces es muy importante manejarse así, ¿sí? Si no, uno se pierde. A ver, la hora pasa. Recuerden que en las escuelas ustedes van a tener varios grados, varias secciones. ¿Sí? Dan gimnasia en primer grado, segundo grado. Y se coparon con primero, llegaron tarde al segundo. Y la maestra de segundo grado le da un ataque cuando te pasás minutos, ¿sí? Y así sucesivamente. Es importante respetar los horarios. Calentamiento. Consiste en flexiones, extensiones, rotaciones, girar tobillos, levantar rodillas, ¿sí? Movilizar cadera. O sea, los núcleos articulares es muy importante. También, ¿qué evitan? O sea, estos estiramientos evitan que tanto huesos como músculos se lesionen. Recuerden, no solamente el músculo se predispone, el hueso tiene capilares adentro y eso irriga también. Entonces, un hueso no bien entrado en calor, o sea, el flujo sanguíneo no movilizado, puede ocasionar una lesión ósea, una lesión articular. Fíjense qué importante. O sea, el hueso no está separado de la entrada en calor. ¿Sí? Uno por ahí se imagina siempre lo muscular o lo articular, pero lo óseo también es muy importante. El huesito, por eso cuando te rompe un hueso sangra. ¿Sí? Por eso es muy importante entrar en calor, irrigar esto, ¿no? Para que ese hueso también esté fortalecido, esté entrado en calor. ¿Sí? Esto no es nada nuevo lo que les cuento, pero es interesante que ustedes lo perciban, lo conozcan. Bueno, para los niños, separar los pies, separar piernas, tronco, flexionar tronco, movilidades articulares donde involucren los segmentos corporales, ¿sí? Las carreras, a los chicos les encantan las carreras, aprovechenlo, y esto está dentro de los juegos, llámense manchas, con todo lo que implica, que si bien no lo vamos acá a trabajar porque lo trabajan en otras unidades curriculares, pero medir los espacios para evitar lesiones, pero sí comprender que el desplazamiento debe ser suave. Después vamos a trabajar con la velocidad, pero es necesario entender esto. Entro en calor con los niños a través del juego, ¿sí? Puedo conducir, sí, pero los niños, y sobre todo a nivel escolar, entran en calor jugando, ¿sí? A no olvidar eso. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno,
Bueno, seguimos acá. Ejercicios cardiovasculares. Bueno, a ver, era lo que hablamos al principio, ¿sí? Así como predispongo todo el sistema circulatorio, pero también el sistema nervioso, ¿sí? En los adultos, en los niños también, con el simple hecho de que no es tan conductivo, sino que es a través del juego, como los chicos entran en calor. Los juegos pueden ser muchos, ¿sí? Desde el correr, desde el saltar. Eviten el lanzar para entrar en calor con los niños, ¿sí? Por un tema articular. Háganlos jugar mucho, ¿sí? Se diviertan. Eso los predispone mucho, ¿sí? Lo emocional es fundamental. Un chico que está predispuesto para la clase, que se ríe, que juega, después la clase se hace mucho más amena, divertida y participativa. El chico que de entrada está atravesado, les puedo asegurar que durante la clase va a ser no digo un problema, pero no va a participar, ¿sí? O va a participar muy poco. Entonces, es muy necesario que ese primer momento, ese primer encuentro, sea alegre, sea, sea muy social. Lo social es fundamental, ¿sí? El afecto es muy importante para esta entrada en calor. Bueno, miren acá. Y por último, atender a la diversidad de los niños, sus posibilidades y limitaciones individuales, ¿sí? Si nosotros realizamos actividades donde sean difíciles de realizar, donde no mida en que algún chico no tiene las mismas posibilidades que el otro, y se van a generar frustraciones, ¿sí? Y estas frustraciones pueden ocasionar hasta dolores físicos y hasta situaciones emocionales que vayan mucho más allá del momento, ¿sí? No solamente puede quedar en un llanto de momento, sino que puede ser que le dure todo el mes o hasta toda la vida, ¿sí? Entonces la frustración hay que evitar, ¿sí? En esta entrada en calor con los niños y más aún en la clase. Por eso fíjense qué interesante esto, entender esto. Y les dejo esta imagen para cerrar. Enseñar a través del afecto en educación física, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Una sonrisa, un abrazo cuando el chico te pide, no está de más, no, nunca está de más. Siempre hay que saber el momento y de qué manera, ¿sí? A ver, salgo de acá, dejamos de compartir pantalla. Espero, qué lindo, cuando están un montón de alumnos. Ahora sí, me ponen más contento todavía. Bueno, hablamos de entrada de calor, ¿sí? Tenemos, a ver, nociones de entrada en calor, teóricas, pero también lo vamos a ver en lo práctico. Y esto es muy importante saberlo, ¿sí? Las vivencias prácticas. Tuvimos algunas vivencias, ¿sí? Cuando fuimos a lo práctico, cuando vinimos acá al campus y realizamos entrada en calor. Lo hicimos de diferentes maneras, pero yo quería también hablar un poquito de teoría, ¿sí? Entonces, mezclar esto entre teoría y la práctica. Ahora después vamos a ir a la práctica otra vez y vamos a ver en qué sentido, cómo entrar en calor para los aparatos gimnásticos. Y acá los llevo a la segunda parte de la clase, donde quería hablar de aparatos gimnásticos, ¿sí? Esto de los aparatos gimnásticos, si bien nosotros ya los vimos en la primera clase, pero como una reseña, tenemos que comprender que nosotros como futuros profes de educación física, los varones en específico, tenemos que conocer estos aparatos gimnásticos, ¿sí? Comprender de que cada uno tiene su especificidad y en cada uno requiere ciertas capacidades físicas que posibilitan y limitan. En algunos, a ver, en todos la fuerza y la flexibilidad es fundamental, pero en algunos hay que tener mayor fuerza y en otros mayor flexibilidad y en otros mayor coordinación, pero fuerza y flexibilidad es donde se tiene mucho en los aparatos gimnásticos masculinos. También la resistencia, pero es fuerza-resistencia, ¿sí? Comprender esto. Sin fuerza se complican los aparatos en la gimnasia, ¿sí? Por eso el gimnasta habrán visto que tiene buenos hombros, buenos brazos, ¿sí? El tren inferior es menor. ¿Por qué? Porque trabaja mucho el tren superior. O sea, ahí es donde ustedes van a tener vivencias. Y el segundo cuatrimestre
vamos a tener vivencias en aparatos y va a haber un TPO que va a haber que aprobarlo. En otras ocasiones, en otros momentos, los varones tenían series de gimnasia en los aparatos, ¿sí? Nosotros ahora, justamente por el COVID, no tenemos esta vivencia porque no podemos estar mucho tiempo en la presencialidad. Pero sí ustedes van a tener que subir al aparato gimnástico y demostrar que pueden balancearse y que pueden sostenerse sobre el aparato, ¿sí? Para ello hay que tener un poquito de fuerza, ¿sí? Los hay que entrenar en la casa. Estamos viendo que muchos no entrenan en la casa. Levante la mano quien entrena y quien no entrena, posiblemente la mayoría no esté entrenando. Un profe de educación física tiene que de vez en cuando saber trotar con sus alumnos, ¿sí? Tiene que saber transpirar la camiseta, ¿sí? Es fundamental que el profe transpire la camiseta, ¿sí? Hay algunos chicos que por ahí al principio del primer año sobre todo no comprendían esto del transpirar la camiseta. El profe lo tiene que también manifestar con el ejemplo, ¿sí? El ejemplo propio, ¿sí? Imagínense el profe todo el día tirado, no hace nada, y encima viene y te pide que haga 500 flexiones de brazo. Entonces el alumno dice, che, está todo lindo, pero ¿y el profe cuándo? Entonces, el profe tiene que demostrar en su vida. Es que lindo que el alumno te vea, profe, usted también anda en bici, profe, usted también trota de vez en cuando. Y sí, lógico, uno no es un deportista de élite, o también puede serlo, ¿por qué no? Pero el profe tiene que de vez en cuando hacer actividad física, si no es mejor decirlo todos los días, ¿sí? Pero sí, con el ejemplo el profe tiene que hacerse conocer a sus alumnos. Por eso están ustedes ahora en su formación, movilizarse. Así que bueno, esto de la gimnasia, vamos a verlo en el segundo cuatrimestre. Vamos a trabajar un poquito y vamos a compartir otra vez pantalla con otro PowerPoint. Y con esto vamos a cerrar. ¿Dónde? Saltos gimnásticos. ¿Ahí lo ven un poquito los saltos? ¿Se ve el power? ¿Lo ven al power? No, profe. ¿No? Le dejo compartir pantalla, vamos de vuelta. Debería verse. Ahí va de vuelta. ¿Y ahora? Ahora sí. Se ve, profe. Bien. Los saltos gimnásticos. Fíjense, uno dice, ¿qué es un salto? Y bueno, pare. Aguántenme. ¿Está grabando? Sí. Está grabando bien. Quería grabarlo. Sí, para que tengan como referencia para después mirar en el aula. Salto gimnástico. Los saltos son el resultado de la acción de despegar desde el suelo y una superficie, es decir, quedar en el aire y adoptar en este momento, cuando me despego el suelo, diferentes posiciones en el aire, en el espacio. Y luego poder aterrizar, o sea, hacer ese contacto otra vez con el suelo, con los pies, con las rodillas, etcétera, con diferentes partes del cuerpo. Pero el salto, hay diferentes saltos, ¿sí? Y que son muy útiles para la gimnasia, pero también para los deportes, ¿sí? Nosotros, ¿cómo hacemos saltos en gimnasia? Tenemos que realizar saltos de una manera adecuada, en una superficie adecuada. ¿Por qué? Porque si realizamos saltos sin prevenir cuestiones, podemos tener lesiones, sobre todo articulares, a nivel de tobillo, rodilla, lumbar e inclusive hombros
y cervicales. O sea, los núcleos articulares se resienten cuando la superficie no es amortiguada. Por eso, trotar en el asfalto no es recomendable. Siempre buscar lugares donde hay pasto, ¿sí? Eso es muy importante. Y en gimnasia, por supuesto, sobre colchoneta es mucho mejor que en el piso. Hay diferentes clases de salto. Salto estrella. Este salto estrella se utiliza mucho, sobre todo antes se utilizaba en las escuelas. Hoy en día también se los puede utilizar, pero es esto de estar con brazos extendidos abajo, piernas juntas, salto en el aire, extiendo y cuando caigo vuelvo a juntar brazos y piernas. Se lo utiliza mucho en la parte de formación física, sobre todo en los lugares donde se hace, las instituciones donde se hace instrucción, en las Fuerzas Armadas también se lo suele utilizar, el salto estrella, ¿sí? Saltos militares, por decirlo así como se los llama. Hay otras clases de salto. Miren este salto. Algunos lo llaman salto conejo o salto tac. Se lo utiliza para trabajar mucho la potencia de piernas, sobre todo en deportes como la gimnasia o deportes donde se trabaja con mucha fuerza y acciones en la saltabilidad. Llámense deportes de contacto, taekwondo, vieron que los taekwondistas saltan en el aire y tiran grandes patadas, bueno, el taekwondo, deportes de combate, ¿no? También se lo utilizan en el atletismo, ¿sí? Estos saltos son muy importantes para los atletas. Después tenemos el salto recto. Este salto recto se lo utiliza también para deportes de contacto, snowboard, o también saben para qué, para saltos ornamentales. ¿Vieron eso? Los saltos ornamentales tienen que ver mucho con estos nadadores que utilizan el trampolín, ¿vieron? Y realizan ciertos piques en el trampolín, donde a mayor altura del salto me va a permitir mayor potencia, acumular esta energía para después permitirme tener más tiempo y ejecutar con mayor tiempo las destrezas y permitir mayor complejidad en las destrezas. ¿Sí? Tenemos otra clase de saltos, saltos a horcajadas. Estos saltos los hacemos mucho en gimnasia, donde se mide mucho la coordinación, la flexibilidad, el tiempo y espacio, porque una cosa es saltar, perfecto, me despego del suelo, realizo la ejecución del salto, pero después, si no logro bajar las piernas a tiempo, caigo mal. Entonces es muy importante también la recepción de la técnica. Acá, justamente, tiene mucho que ver la técnica. Y hay que darle, de hecho, miren lo que dice acá. Para realizar este salto, podemos ayudarle al ejecutante tomándolo de las crestas ilíacas, o sea, de la cadera, y ayudarlo al salto, para que tenga tiempo de realizar el salto y tiempo de acomodar las piernas antes de la caída. Salto split. Este salto se lo utiliza mucho también en gimnasia, ¿sí? Es fundamental, da mucha flexibilidad y realmente ahí es donde se mide la flexibilidad, porque una cosa es hacer el espagat en el suelo y otra cosa hacerlo en el aire. En el aire realmente se mide la flexibilidad. Entonces es muy importante este salto para la gimnasia. Y algunos consejos, sí, de los saltos. Cuando tengo mayor facilidad en el salto, me permite evitar accidentes, ¿sí? Entonces, todos los saltos pueden ser peligrosos, pero también son beneficiosos. Una persona que tenga buena saltabilidad va a evitar accidentes. Entonces, practiquen el salto con sus alumnos.
sirven de mucho para todos los deportes, ¿sí? A veces uno se olvida de trabajar la saltabilidad. Entonces eso de saltar, dominio del cuerpo en el aire. En el aire hago diferentes movimientos, pero también en la recepción. Por eso es muy importante aprender el salto. Fíjense la cantidad de saltos que tenemos acá. Miren, saltos gimnásticos. Una gran variedad. El split o zancada, corsa, cosaco, entrelazado, corte arqueado en círculo, con vuelta, esto con apoyos, y después salto en el aire. Fíjense, salto tijera, cabriolet. A veces los payasos generalmente utilizan estos saltos, por supuesto que son saltos gimnásticos. Miren, saltos, salto y realizo equilibrios, pero también está muy relacionado con el equilibrio. Podemos hablar del equilibrio, pero cuando hablamos de equilibrio, ya hablamos de equilibrio no solamente en el aire, sino en el suelo. En el suelo el equilibrio es muy importante. Para la gimnasia, el tener equilibrio ayuda muchísimo, ¿sí? Fíjense, la gimnasia debe adoptar una posición de equilibrio durante unos segundos, normalmente sobre un punto de apoyo, ¿sí? Y la otra pierna debe estar elevada. O sea, a menor superficie de apoyo, mayor dificultad en el equilibrio, ¿sí? Eso lo puedo hacer con giro, con un cuarto de giro, medio giro, o un giro y medio, doble giro, ¿sí? A mayor cantidad de giro, más dificultad, por supuesto, en el equilibrio, ¿sí? Seguimos avanzando. Ya queda poquito, chicos. Los giros. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Trabajar los giros en gimnasia se trabaja mucho y el giro tiene mucho que ver con la base de sustentación. Para un giro tiene que quedar una pierna libre. Esto es muy importante que ustedes también lo reconozcan. Las chicas en la rítmica lo trabajan mucho, pero también nosotros los varones en la artística no podemos desconocer los giros, ¿sí? Como así también las vueltas, ¿sí? Y tenemos diferentes clases de saltos, ¿sí? Para no redundar en tantos saltos que tenemos acá como información, podemos ir cerrando que el salto no hay que descuidar, hay que trabajarlo no solo en la gimnasia, sino en todos los deportes. Un chico que realiza trabajos de salto en la escuela, después transmitido al deporte, no sea, vamos a pensar no en la gimnasia, pensemos en otro deporte, como el fútbol, podrá saltar, podrá elevarse, podrá realizar una acción como un cabeceo de la pelota y podrá recepcionar. Pero si no lo trabajó en la escuela, después, ¿qué le vamos a pedir en una técnica de cabeceo en el aire si el salto no está trabajado en edades tempranas? Por eso es muy importante trabajar el salto, ¿sí? Y nos quedan preguntas para hacer. ¿Hasta acá me fueron siguiendo? Sí, profe. Buenísimo. Bien, chicos, hasta acá quería trabajar con ustedes, ¿sí? Y no olvidarnos esto. Pero sí recordarles, en base a este trabajo de entrada en calor y saltabilidad y los equilibrios, les voy a hacer un trabajito, ¿sí? Eso van a encontrar en el aula virtual, pero primero les voy a subir a lo mejor una tarea también, tarea evaluativa, ¿sí? Hacer una tarea de evaluación, y más que entonces dejamos los TPO para el segundo cuatrimestre, vamos trabajando de a poquito, pero así no les lleno con tantas evaluaciones, porque sé que andan cargados de evaluaciones. ¿Andan rindiendo mucho? Me imagino, sobre todo las cuatrimestrales. Como nuestra materia es anual, tenemos un margen de prioridad, pero recuerden, arrancamos el segundo cuatrimestre y ahí en esa segunda semanita ya va a estar el TPO evaluativo. Entonces ustedes tienen tiempo de preparar, pero sí les voy a mandar ahora tarea, ¿sí? Tarea evaluativa, ¿sí? Entonces va a ser más fácil para investigar, completar, y no va a ser tanto que estudiar ya como para un TPO. ¿Estamos?
¿Sí? Entonces, vamos a manejarlo así. Y prepárense que vamos a lo práctico y en el siguiente encuentro práctico vamos a irnos a los aparatos de gimnasia. Vamos a ir a conocer el potro, las anillas, barra fija y paralela. Vamos a subirnos y vamos a ver qué podemos hacer con esos aparatos. Y después van a poder elegir uno de ellos para ser evaluado, ¿sí? Donde vamos a trabajar en el apoyo y en el balanceo. Pero es importante que puedan apoyarse y balancearse. Para ello van a tener que tener un poquito de fuerza, ¿sí? No dejen de hacer flexo extensiones de brazo en las casas, ¿sí? El que va a un gimnasio, bien, pero con que hagan fuerza de brazo a la mañana, a la tardecita, en algún momento, no dejen de hacer fuerza de brazo, es necesario. Bien, chicos, gracias por el tiempo, pero ¿quedó alguna pregunta para hacer? ¿Tienen algo que preguntar? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, no. Bueno, buenísimo. Los encontré un poquito callados hoy. Bueno, a veces están atentos y eso es importante. Lo importante es que haya quedado el contenido, ¿sí? Y bueno, y cualquier cosita en el grupo ahí preguntan, yo estoy para contestar y responder. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí, sí, Fernando. ¿cuándo subirán el trabajo? Este fin de semana, yo igual cuando termine de subir en el aula virtual, automáticamente les aviso en el grupo, chicos, miren en el aula, hay trabajito que hacer, ¿sí? Y les voy a dar una semana para responder, o sea, le doy bastante tiempo, ¿sí? En ese sentido es prudencial, van a tener tiempo, van a poder organizarse, ¿está? Bueno, profe, gracias. No, por favor, y pregunten en el grupo. Ayer les mandé la invitación y cuesta que respondan algunos. Por ahí a lo mejor nosotros los profes somos medio viejitos nomás y, profe, buenísimo, gracias, thank you. Entonces uno sabe que recibieron. Pero igual yo les hago trampita. Yo pongo información y veo que 12 ya miraron al toque, pero no responden. Y bueno, traten de poner un dedito así, entonces el profe sabe que llegó. Bueno, les mando un abrazo grande, chicos. Cualquier cosa pregunten, estamos para eso. ¿Sí? Dale, Bueno, profe, profe. nos Dale, vemos. profe. Dale, abrazo grande, nos vemos. Dale, profe, buen fin de. Dale, igualmente, chicos, bendiciones.